Muy buenos días, que Dios les bendiga. Estamos exactamente comenzando en punto de las 10 de la mañana y el tema que tenemos para estudiarlo es: la iglesia necesita que sus miembros se amen. Recordemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta ¿para quiénes? Para los de Éfeso, ¿eh? La iglesia de Éfeso. Pero ahora, esta mañana, ¿quién creen que va a escuchar esta lección? Nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a tener un poquito alguna modalidad. No sé si el hermano Albino me puede ayudar. Vamos, cuando quieran participar, como para no estar repitiendo todo lo que ustedes dicen, vamos a utilizar un micrófono. Entonces, quien quiera hacer una participación, si se la puede, me puede ayudar a pasarle el micrófono, por favor. Lo único que hay que estar asegurándonos es que tenga el botón verde. Y cuando ya no, entonces lo apagamos. Gracias. Entonces, la iglesia necesita que sus miembros se amen, ¿verdad? Y si lo personalizamos, ¿cómo diríamos? La iglesia necesita que nos amemos, ¿verdad? ¿Tú eres parte de la iglesia? Bueno, veamos. Estamos estudiando este cuaderno de trabajo. Dice: a la medida de la plenitud de Cristo. Es la carta del apóstol Pablo, o bueno, la carta que Dios envió a través del apóstol Pablo y que hasta nuestros días ha llegado. Ahora, ¿cómo lograr que los miembros de la iglesia se amen? Es una pregunta, pero no es retórica. Así es de que vamos a... ¿Cómo lograr que los miembros de la iglesia se amen? Espero su participación. Recuerden que esto es un diálogo, ¿eh? Su micro. De una vez comenzamos con... Hermano Albino va a participar. Adelante. Teniendo comunicación unos con otros. Teniendo comunicación unos con otros. Bien. ¿Alguien más? Hermana Isa. Yo creo que lo más importante, si los miembros nos amamos, es porque realmente amamos a Dios. Ok. Y tener esa comunión los unos con los otros. Muy bien. Como dice la palabra de Dios, amémonos unos a otros. Ok. Y que seamos como niños y si miramos a veces una mala cara, porque vamos y preguntamos también, ¿qué le pasa, hermana? ¿O qué le pasa, hermano? Porque lo veo así medio triste. Y yo creo que ahí está la respuesta. Bueno, esa es otra respuesta. Muy bien. ¿Cómo lograr que los miembros de la iglesia se amen? Rita. ¿Cómo lograr? Aplicando lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita, amarnos unos a otros, como dice 1 de Juan 7:1, el amor de Dios. Muy bien. Con Ok, bueno, parece que vamos, ahora sí nos van a escuchar allá, los hermanos en la familia virtual, ¿verdad? Continuamos, dice: ¿cuál es el propósito del estudio? Yo sé que esto lo vimos desde la primera lección, pero vamos a darle un repaso breve para que podamos tener bien claro por qué estamos aquí. Porque miren, cuando no tenemos claro por qué estamos, entonces pues ¿para qué estamos? O sea, sí, en realidad, ¿no? Y a veces como perdemos el norte, perdemos la dirección, perdemos el objetivo, perdemos el propósito, entonces ¿qué sucede? Pues ya no vamos, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el propósito del estudio? Número 1, conocer a Dios íntimamente. Quiere decir que los que quieren conocer a Dios íntimamente van a hacer un esfuerzo, porque un día domingo a las 10 de la madrugada tenemos que estar en el templo, ¿verdad? Entonces, pero veamos que es con el propósito ¿de qué? De conocer a Dios ¿Podría ser más grandecita la letra, hermano? íntimamente. ¿Así? Está bien. Ahí está bien. Ok. Sí, ya la tengo. Yo quiero hacer un comentario. ¿Sí? Yo, cuando voy a los retiros, siempre el devocional empieza a las 7 de la mañana.
a las 7 de la mañana, pero yo siempre voy a los devocionales y allí no, estábamos platicando eso cuando venimos y dice amigo, ay, yo no te creo que te levantes temprano para ir a un devocional a las 7 de la mañana. Le dije, pues para que veas, soy floja para levantarme, pero cuando yo estoy en el retiro, porque se trata de un servicio, yo estoy en la función. Bueno, El amor de Dios, escuchar lo que Dios a veces tiene para nosotros es bien importante. bueno, ese es un muy importante, ¿verdad? Conocer a Dios íntimamente es uno de los propósitos. El siguiente dice, entender lo que Dios ha hecho para salvarnos y unirnos a su iglesia. Si no entendemos el gran sacrificio que hizo Jesús y el dolor que pudo haber sentido el Padre para entregar a su Hijo por un grupo de personas que no merecíamos su perdón, entonces por eso es que no le damos el valor que realmente tiene, ¿sí? Y luego el tercer propósito dice, es estar agradecidos con Dios y disfrutar el privilegio de ser su hijo o su hija al ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Siguiente, número 4, evaluar mis valores y prioridades para servir a Dios y a los demás. Por eso es que luego a veces decimos, por eso es que luego no queremos servir, porque no hemos entendido el valor, no hemos dado las prioridades, no hemos dado el valor que realmente, o no estamos agradecidos, como decíamos en el punto anterior, estar agradecidos por lo que Dios hizo y cómo te puedo servir, Señor. Y la única manera que Dios dice que le podemos servir es, sirve a tus hermanos, ¿sí? Pero cuando lo hagas, hazlo con agrado, con amor, ¿sí? ¿Sí? Seguimos. Dice, hacer los ajustes necesarios en mi vida, por ejemplo, en mi forma de hablar, en mi santidad, en mis relaciones interpersonales, en mi familia, como con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo, los que tengan, o con la familia extendida, no tan solo este grupo, la familia más cercana, sino también nuestros abuelos, nuestros tíos, primos, etcétera, etcétera. No se diga con la esposa o con el esposo, ¿sí? ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales? Sinceramente, si nosotros no logramos tener un cambio, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿sí? Creo que yo he tratado de ser un poco suave, porque muchas de las cosas, muy suave en las cosas de cómo lo digo, porque, pues, ¿quién soy yo para jalarles las orejas, no? Por el que me las tengo que jalar soy yo misma, pero precisamente una de las cosas que pasa con la iglesia de hoy en día, o por eso es que muchos emigran para otras congregaciones, ¿por qué? Porque allá les dan lo que quieren. Y entonces hay muchos problemas después porque se van más por las cosas emocionales y no por las espirituales, por los principios. Pero bueno, vayamos. Si es que a veces pudiera yo sonar un poco duro, recuerden que no es porque yo sea mejor, sino que Dios ya me dio un jalón de orejas a mí. Pon atención en esto, dice. Y veamos qué nos dice Efesios 4:13, que es, digamos, como el fundamento de todo el estudio de la carta de los Efesios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestro siguiente recordatorio es que ya van 8 lecciones en las cuales Dios nos va diciendo cómo es que podemos conocerlo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego, prácticamente el día de hoy vamos a terminar el capítulo número 3, donde se termina la primera mitad de esta carta. Capítulo 1, 2 y 3, que habla de lo que Dios ha hecho por nosotros.
pero ya en este final nos va a encarrilar o nos va a poner en la línea para que podamos empezar a entender qué es lo que ahora nosotros necesitamos hacer como iglesia, como miembros de la iglesia. Una de las cosas bien importantes que escuchaba un día es que dice, si tú te quejas de la iglesia donde estás, primero tienes que analizarte tú mismo, porque es como estar, dice, es como si no, es como decir que amas a Dios o amas a Jesús porque es la cabeza de la iglesia, pero no amas su cuerpo. Entonces no puede ser, dice, no puede ser. Y por supuesto, amar al cuerpo y no amar a la cabeza estaría peor, ¿no? Pero si amamos la cabeza, que es Cristo, entonces podemos amar al cuerpo, a los miembros, ¿verdad? A nuestros hermanos en la fe. Entonces, hoy estamos con, la iglesia necesita que sus miembros se amen. Ahí el énfasis, ahí está el énfasis, ¿verdad? Dice, la iglesia necesita que sus miembros se ayuden o se soporten. Se ayuden. Pero ¿qué tal esta? Que se amen, ¿verdad? Si nosotros nos amamos, hermanos, miren, vamos a poder lograr grandes cosas en las manos de Dios. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros necesitamos darnos cuenta que no nada más necesitamos amarnos en los momentos más difíciles. ¿Sí? Como en este caso, nosotros estamos, la próxima semana, el próximo sábado, vamos a tener una celebración, dice, en memoria de nuestra hermana Natividad Aguilar. ¿Sí? Nuestra hermana Nati, como la conocíamos, ¿no? Como la conocemos, nuestra hermana Nati. La hermana Nati ya ahora sí trascendió, ¿sí? Está delante de la presencia de Dios y todos nos estamos uniendo con la familia de la hermana Nati, especialmente con Josué, que es su hijo directo, ¿verdad? Obviamente que con toda la familia Medrano, pero no solamente en los momentos difíciles, en los momentos que parte, al contrario, para nosotros va a ser un día de tristeza, no, va a ser un día de alegría, de celebración, porque vamos a celebrar que hermana Nati está en la presencia de Dios. Sí. Pero entonces, la iglesia necesita que sus miembros nos amemos. Vamos a hacerlo. Sí, nos amemos. Y para esto vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que nos pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para poder hacer conforme a esta escritura. Si quieren, me acompañan poniéndose de pie para hacer una oración. Y le voy a pedir al hermano Albino si nos enciende el micrófono. Puede pasárselo a la hermana Leti. Hermana Leti, ¿puede orar, por favor? Gracias. Vamos a hacerlo con el micrófono para que... Señor, te damos gracias en esta mañana por este hermoso privilegio que nos da de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, que vamos a estudiar esta lección que es tan importante para nosotros como miembros de tu cuerpo, que nos amemos. Te pedimos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté para atesorar tu palabra y también para ponerla en práctica. Bendice, Señor, nuestro maestro, para que lo que tú ya le enseñaste a él pueda enseñarnos a nosotros. Te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio, por bendecirnos de esta manera. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pues bienvenidos nuevamente, hermanos, aquí que estamos, los que estamos ya en el templo. Hermano Pedro, bienvenido, que ya está con nosotros. Ivonne, bienvenida. Y a cada uno de los que llegaron también. También queremos darle la bienvenida a los hermanos que están en las redes sociales. Y si por si Dios tiene a bien que alguna de mis hermanas esté escuchando esta transmisión también. Y si no, el día que la lleguen a ver. Que Dios las bendiga, pero especialmente que Dios las ayude en su vida espiritual. Bueno,
Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, y lo vamos a leer para tener el contexto, bueno, para que sepamos de qué se trata todo esto, ¿verdad? Dice así, ¿sí lo ven en la pantalla? Ok, dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya leímos todo esto. Bienvenida, Carmen. Qué bueno que estás aquí. ¿Estamos en qué página dijimos? Número 22. Página número 22 y el punto número 1 dice, ¿cómo es la actitud de Pablo hacia Dios? Según el verso 14 y 15. Vamos a ver, tenemos opción múltiple. A ver cuál eligen ustedes. Dice, la actitud de Pablo era de gratitud, de humildad o de honradez. De humildad. ¿Por qué dicen que de humildad? Pues micrófono, por favor. De acuerdo al texto, recuerden, Porque él estaba bien agradecido con Dios, también puede ser de gratitud, ¿verdad? Porque él estaba bien agradecido con Dios porque él lo había salvado. ¿Quién fue él? Así como yo, ¿quién fui yo que me salvó? Ok, lean por favor el versículo 14. ¿De dónde sacamos la respuesta? Hermana Leti, ¿tiene alguna respuesta? Bueno, dijeron que de humildad, ¿verdad? Dicen que de humildad. Vamos a ver por qué de humildad. ¿Alguien quiere leerlo? ¿El versículo? El versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la actitud era de humildad, de acuerdo a lo que leemos en el versículo, ¿verdad? Recuerden que tenemos una guía, hacen la pregunta y nos lleva a un versículo específico, y basado en el versículo es donde vamos a dar la respuesta, aunque ahí no dice que tenía humildad, pero ¿qué persona es la que se pone de rodillas? La que es humilde. Dice que humildad viene de la palabra humus. ¿Sí sabían eso? Yo no me la sabía. ¿Sí? Viene de la palabra humus. ¿Y qué significa? ¿Sí saben qué significa? ¿Sí o no? No, dice el hermano que no. La hermana Rita dice que de doblar las rodillas. No, la palabra humus significa tierra. Tierra. Entonces, humildad, una actitud de humildad significa, sí, tocar la tierra. Por eso es que han visto, bueno, vamos a continuar. Dice, era una actitud de humildad y reverencia, exactamente, sí. Entonces, imagínate a Pablo pidiendo por los cristianos de Éfeso, pero ahora también lo está haciendo por nosotros. Esa oración y muchas de las oraciones que Jesús hacía, ya no nada más era para ese momento, sino decía para todos los que íbamos a venir en el futuro, bueno, en aquel futuro, ¿verdad? La número 2A dice, ¿cuál es la petición de Pablo según el verso 16? También tenemos opción
No, esta no es de opción múltiple. ¿Cuál es la petición de Pablo al verso 16? A ver, por favor, me pasa el micrófono. Dice que Dios nos dé fortaleza Que Dios nos dé fortaleza. en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Ok. ¿Alguien más? Sí, Rita. Bueno, yo puse, le pide a Dios que por medio del Espíritu Santo los fortalezca en el interior de su ser. Bien. Y el verso dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿cuál es la petición de Pablo? Para que Dios dé conforme a sus riquezas de su gloria. Miren, es muy diferente cuando que dé de sus riquezas o que dé de acuerdo o conforme a sus riquezas. Sí. Un ejemplo que escuché fue que, por ejemplo, vamos a suponer, Bill Gates sabemos que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Entonces dice, si Bill Gates te puede dar $100, te está, en ese ejemplo dice que te está dando como de sus riquezas. Pero él te puede dar conforme a sus riquezas si él te da $1,000,000. Para él $1,000,000 no sería nada gravoso, ¿verdad? Pero entonces una cosa es de sus riquezas y otras conforme a sus riquezas, ¿sí? Conforme a la magnitud de sus riquezas. Entonces, en el caso de Dios, aquí Pablo no le está pidiendo que nos dé algo, sino que nos dé conforme a las riquezas de Dios. ¿Sí? ¿Y cuáles son las riquezas de Dios? ¿Cómo se pueden medir las riquezas de Dios? Es inmensurable, no se pueden medir. Entonces, imagínense qué grado de oración puso Pablo, ¿verdad? ¿Qué grado de oración hizo Pablo para que Dios nos dé de sus riquezas? O conforme a sus riquezas. Conforme a sus riquezas. Bien. La otra dice, que los fortalezca con poder en el hombre interior. ¿Sí? Nosotros muchas veces queremos tener las fuerzas, pero por nuestros propios medios, pero muchas de las cosas son imposibles para nosotros. ¿Ustedes por qué creen que dice el título de la lección? La iglesia, ¿qué necesita? Que nos amemos, ¿eh? Que sus miembros se amen. Y aquí es donde entra la fortaleza con la cual Pablo está pidiendo que nos dé fortaleza para eso. Porque no es difícil. ¿O piensan que es difícil que nos amemos como miembros de la iglesia? Cuando ya llegamos a entender el amor de Dios, yo creo que no es difícil. Ok. Ahora, ¿será suficiente entender? ¿Perdón? Hay que obedecer, ¿sí? Sí, porque miren, ¿cuántos no sabemos que hay un servicio de estudio dominical hoy a las 10 de la mañana aquí en 720? Ya lo sabemos. ¿Estamos todos los que sabemos? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Decía la hermana Leti, obedecer. ¿Sí? ¿Sí? O agradecer para poder obedecer. Sí, para el trabajo, sí. Y bueno, algunos entran muy temprano, ¿verdad? Pero bueno, que Pablo está pidiendo que nos dé fortaleza en nuestro ser interior. 2b, ¿con qué fin necesitamos ser fortalecidos? Y aquí también ya nos dice dónde encontramos la respuesta, pero vamos a ver si hay una respuesta múltiple, una opción múltiple, perdón. Dice, para que habite Cristo en nuestros corazones por la fe, o para que estemos arraigados y cimentados en amor.
¿Cuántos están de acuerdo con la primera? ¿La segunda? El fin es la segunda. Sí, acuérdense, la pregunta es, ¿con qué fin necesitamos ser fortalecidos? Y dice, el verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego ahí dice, ahí está, dice, ¿a fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. Es la segunda. A ver si le pongo esta. Es esta. Ahora, si tienen alguna pregunta, háganla. Todavía tenemos buen tiempo para que vayamos, para que nos vaya quedando bien claro. Y si no, yo les voy a hacer algunas preguntas también. Ya entendí. Eso es lo que yo no entendía. Es que primero del mismo versículo es que se sacan varias respuestas. Exactamente. Y eso es lo que yo no había entendido. Así que gracias a Dios y gracias a usted. Bueno, el Espíritu Santo nos va a ir revelando cosas, ¿verdad? A través precisamente desde el estudio. Y de eso se trata. Ustedes no están aquí para aprender. Yo estoy aquí para aprender de ustedes. Porque muchas de las cosas no se han dado cuenta. Bueno, yo sé que el pastor sí se da cuenta cuando yo me equivoco. Porque él ya tiene más experiencia en esta situación. Pero yo sí me doy cuenta cuando me equivoco. Y les voy a decir cuál es mi secreto. Que parece que no me equivoco. Nada más les digo que nada más era para ver si estaban despiertos, ¿no? Cuando yo les diga eso, ya van a saber, es que me equivoqué. Sí. Exactamente, para estar en amor, ok. Y vamos a ver, más adelante vamos a ver qué significa eso de estar arraigados y cimentados. Sí, porque suena bien, ¿verdad? Suena bastante bien. Ok, continuamos. La 2C. Dice, ¿para qué necesitamos que Cristo controle nuestro corazón? Hay dos versículos, 17b y 19a. Pero vamos a ver la opción múltiple, a ver cuál es la que ustedes eligen. Dice, ¿para qué necesitamos? Para conocer el amor de Cristo, o para ser llenos de toda la plenitud de Dios, o para que Cristo habite en nuestro corazón, o para estar arraigados y cimentados en amor. Para conocer el amor de Cristo. La última. La 17b. Es la última, ¿verdad? Sí. Y luego la 19a, ¿cuál sería? ¿Se fijan cómo sí está fácil? Por eso luego le decía yo a Rita el otro día. Bueno, yo les comentaba, estos estudios están fácil. Bueno, cuando lo entendemos, ¿verdad? Porque cuando no lo entendemos, digo, ¿cómo le hago? Le digo a Dios, primero ayúdame a entenderlo yo para podérselos explicar, porque si no luego a veces los enredo más. ¿A poco no les ha pasado eso? Sí. Pero bueno, ahora sí ya vamos entendiendo, ¿verdad? Cuando dice 17b es la segunda parte del versículo, cuando dice 19a es la primera parte del versículo. Ahí es donde vamos a encontrar las respuestas. Entonces, ya quedó claro. Y ahora seguimos. Dice, ¿cuál es la idea principal en esta parte de la oración del 17b? La respuesta está en el 17b. ¿Ya lo hemos visto? El amor, pero que debemos de estar. Dice, la idea principal es el amor, sí, cierto, pero ¿cómo debemos de estar? No, ahí está la respuesta, miren, es 17b, que estemos arraigados, ¿y qué más? Y cimentados, de toda plenitud de Dios, ¿sí? En amor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso de arraigados? ¿A qué le suena? Bien adentro de la tierra, bien. ¿Alguien más? Aferrados. Bueno.
Ivonne. Ok, miren, es más o menos así. Arraigados es, imagínense que es, Como, también como encadenados, como atados. imagínense que esto es un árbol, ¿no? Imagínense que este es un árbol. Pero imagínense que estas son las raíces. Eso es estar arraigado. Pero profundamente. Sí, enraizados, sí. Eso es un sinónimo de arraigados. Nada más que es profundamente. Y cuando dice cimentados, ¿a qué le suena? Como de cemento, bien. En la banqueta, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, por ahí anda, ¿verdad? Tibios, dice. ¿Qué se necesita para construir? Lo primero que se necesita para construir un edificio. La base, los cimientos, ¿verdad? Imagínense que un edificio como la Torre Latinoamericana o el Empire State, ¿qué tipo de cimientos necesitaría? Muy profundos, ¿verdad? Muy profundos. Exactamente. Estaba yo recordando un poco cuando estaba en la lección que allá que en la Torre Latinoamericana de México, en la parte más alta, cuando tiembla, casi ni se siente. ¿Por qué creen? Porque tiene unos pilotes o unos cimientos que tienen una estructura donde se puede mover y nada, bueno, se mueve la tierra, pero el edificio nada más hace esto. ¿Sí? Se balancea exactamente, tiene como amortiguadores. Entonces, la idea de los cimientos, cuando hablamos de arraigados, estamos hablando como de agricultura, ¿verdad? Y cuando hablamos de cimientos, estamos hablando de ¿qué? De construcción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Dice, de esta parte de la oración, es el amor, pero que estemos arraigados y cimentados en él. En el amor. ¿Sí? ¿Y quién es el amor? Es Cristo, ¿eh? En el amor de Cristo, en el amor de Dios. Que Dios es, el versículo que dice, Dios es amor. Muy bien. Entonces, una de las cosas este es uno de los estudios que realmente yo he venido buscando desde hace muchísimos años. Yo se los comentaba anteriormente que yo sentía que cuando leía esto de que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, entonces yo decía, entonces yo no te conozco, Dios. Una cosa es que estaba en la iglesia, otra cosa es que leía la Biblia, pero la otra cosa es que entendía. Decía la hermana Isa hace un rato, ¿eh? Ya entendí. Y cuando llega, ese es como el momento eureka, dicen por ahí. Oh, allá en México decimos, ya me cayó el 20. ¿Sí? Bueno, ya ni hay 20, pero en alguna época de mi vida había 20. Entonces ya me cayó el 20. Pero eso solamente se logra en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos caminando con Dios. Él nos va guiando. Él es nuestro discipulador. ¿Sí? Decimos que nosotros queremos a Dios como nuestro proveedor, ¿verdad? ¿O alguien no lo quiere como proveedor? Bueno, sí está bien, pero es nuestro instructor de vida. Jesús es nuestra muestra. Dice, Él demostró hasta el último momento de que estuvo crucificado, cómo se podía amar a sus enemigos. ¿Cómo es posible que nosotros no podemos amar a los que dizque amamos? Cuando me dice, Andrés, ¿cómo es posible que no puedas amar a tu esposa como yo amé a la iglesia? ¿Cómo es posible que no entiendas eso? ¿Sí? Y luego le dice Dios, díselo a Rita. No, la cuestión es esa, personalizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Ok, continuemos. Entonces dice la C2.
¿Cómo enfatiza Pablo la vastedad del amor de Cristo? Verso 18. Vamos a ver. La pregunta, ¿qué es vastedad? ¿Sí entienden la palabra vastedad? Bastante. Allá decían bien mucho, ¿no? Vastedad. Por ahí va. Que abarca todo. ¿Ivonne? ¿Qué tan grande? Muy bien. Dice, vastedad es un sinónimo de vastedad, es de grandeza. Un sinónimo de vastedad es inmensidad. Inmensidad, lo inmenso. Dice, ¿cómo enfatiza Pablo la inmensidad del amor de Cristo? ¿Cómo enfatiza Pablo la grandeza del amor de Cristo? ¿Cómo enfatiza Pablo la amplitud del amor de Cristo? Ok, ahí está el verso 18, ¿verdad? Muy bien, dice, ¿cuál sea la qué? La anchura. Número 1 en el versículo dice la anchura. El número 2, la longitud. Número 3, la profundidad. Y además, la altura. ¿Sí? Prácticamente no hay límite. No se puede medir. Es inmenso, es inmenso. Sí. No, porque él mismo es el cimiento. Él mismo es el cimiento. El amor, ¿verdad? Dios mismo. Entonces, sí estamos captando la idea de cómo darle valor. Miren, dice que Dios nos dice que no le echemos las perlas a los ¿qué? A los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos no saben el valor que tienen las perlas. O los diamantes, vamos, para que sea más así. Los diamantes, ¿verdad? Ellos no le van a dar ningún valor. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros queremos darle la palabra, y lo hemos comentado últimamente Rita y yo, que cuando nosotros hablamos el cristianés, la gente del mundo no nos entiende, porque estamos hablando en un nivel que ellos no comprenden. Entonces necesitamos hablar al mismo nivel. Entonces decirles, llevarlos como lo hacía Jesús, les hablaba en parábolas, los llevaba de un ejemplo terrenal a un ejemplo espiritual, un ejemplo celestial, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces ni siquiera quieren hablar con nosotros, porque ya nos sentimos como se siente Andrés el santurrón, ¿verdad? Pero no, tiene uno que bajarse. Acordémonos de dónde venimos, de dónde vengo. ¿Sí, hermano Albino? Hay una cosa, hermano, que ahora yo acabo de entender de que yo pensaba que yo sabía mucho y la verdad es que no sé nada, hermano. Hermano Albino, bueno, ¿alguien está con el hermano Albino? Yo estaba igual, ¿verdad? Dice, el otro día escuché un pastor que decía, ¿saben cuál es el problema con que en una iglesia hay trigo y cizaña? No, más bien la pregunta era, ya sabemos todos que en una iglesia hay trigo y cizaña, ¿sí? Dice, la cosa es cómo saber quién es trigo y quién es cizaña. Dice, pero no voltees a ver a nadie, ¿no? No voltees a ver a nadie. Dice, yo voy a decirles, dice, dos cualidades de la cizaña. Dice, si te aplica, pues no digas nada, dice, pero ya vas a saber. Y dice, bueno, con la primera yo creo que van a entender todos. Dice, normalmente la cizaña, ¿quieren saber cómo? ¿Cómo se da cuenta uno? Dice, la cizaña se cree trigo. ¿Sí? Trigo. Entonces esa es una de las características de la cizaña. ¿Sí? El hermano, me hizo acordar eso del hermano Albino ahorita, que dice que antes él creía que estaba perfecto, ¿no? O que estaba en lo correcto.
Pero bueno, Dios nos va iluminando en medio de la oscuridad. Seguimos. Dice, conocer el amor también implica recibirlo. ¿Están de acuerdo? Conocer el amor también implica recibirlo. Pero además, disfrutarlo. ¿Sí? Porque se dan cuenta ustedes, por ejemplo, que allá afuera, cuando nosotros le hablamos del amor de Dios a las personas y nos ven con cara de tristeza, ¿ustedes creen que se animarán a decir, ay, me gustaría tener tu vida tan emocionante? Yo pienso que depende de tu testimonio. Depende del testimonio, sí. Depende de si tienes el amor de Cristo, dice, bueno, ya lo recibiste, ahora disfrútalo. ¿Sí? Disfrútalo. Y la otra dice, está bien recibirlo, está bien disfrutarlo, pero lo mejor es que, exacto, manifestarlo. Sí, de verdad que digan que, mira, pues quién sabe qué le ha pasado, pero, sí. No lo dejan dormir a uno. Sí. Que también vive en el mismo departamento que nosotros, hermana. Decía Rita que ya me gusta escuchar banda, ¿no? En fin, pero bueno, hay que manifestar el amor. Sí. 2D. ¿Para qué debemos conocer el amor de Dios, según el verso 19? Opción múltiple. Vayamos. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios o para que los demás vean que somos sus hijos o para que nos admiren. Muy bien. Para que todos seamos llenos de la plenitud de Dios. Es esta, ¿eh? Porque dice el versículo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando hablamos de toda la plenitud de Dios, ¿es de qué? ¿De todo su qué? Su amor, de todo su amor. Debemos estar conscientes, necesitamos estar conscientes que el amor de Dios está en nosotros. No nada más el Espíritu Santo está en nosotros para tener la fuerza o el poder. No, tenemos el amor de Dios y entonces podemos transmitir el amor. Nada más es cuestión de ¿qué? Practicarlo. Tan simple. Practicarlo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? Bueno, pero es algo que si alguien ya lo hizo, si alguien ya lo sabe hacer, ese le puede enseñar al otro. ¿Sí? Lo mismo, cuando nosotros vamos conociendo cómo amar, de acuerdo a lo que al amor de Dios, a veces yo me he justificado, bueno, pero Dios pues es Dios, el amor ágape nada más Dios, pero me está poniendo el ejemplo Jesús. Sí, hermano Albino. Micrófono, por favor. A veces es un poco difícil, como usted dice, con las personas que no conocen a Dios, porque uno quiere hablarles con ese amor que uno tiene, ¿verdad? Pero... No, es que dice la hermana que le haga así. Hágale así. ¿qué le iba a decir? Que nosotros le queremos hablar con él. Ajá, con amor a las personas, pero a veces las personas, por ejemplo, yo le hablé a una persona una vez, estaba yo hablando del amor de Cristo y que cómo me ha cambiado a mí, y dice, ¿sabes qué? No me hables de eso, porque si no ya no eres mi amigo. O sea, que se siente... Entonces te voy a seguir hablando. Sí, obviamente, pero recordemos esto, que no nos están rechazando a nosotros. Y a veces eso es el problema con Andrés, que no quiere hablarle a los demás porque tiene miedo a que lo rechacen a él. ¿Sí? Entonces, entendiendo fíjense, si rechazaron a Jesús, entonces, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Es algo que Dios nos puso el ejemplo, dice, a pesar de que me rechazaron, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero como personas, hermano, como usted dijo, como personas nosotros como que nos sentimos
Sí, pero entonces ahí viene el recordar que ya el amor, dice, yo no les he dado, y este versículo ni me sé dónde está, pero lo que sí sé es lo que dice, no les he dado un espíritu de temor o cobardía, sino les he dado un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. ¿Sí? Dejemos de querer dominar a los demás, dominémonos a nosotros mismos. Órale, a ver si es cierto que muy fregón, Andrés. Y entonces es al que yo tengo que dominar, no a nadie más. ¿Por qué creen que luego me enojo? Porque no puedo dominar a mi esposa. ¿Pero por qué creen que luego ella se enoja? Porque no me puede dominar. ¿Y qué dice Dios? Te he dado espíritu de dominio propio. Ahí está la clave. Diría la hermana Isa, ya entendí. Bueno, ¿cómo se relaciona con la enseñanza del capítulo 10? Lo que acabamos de ver con la enseñanza del capítulo 10. Miren qué dice el capítulo 10. 2:10, perdón. ¿Lo leemos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos en ellas es un verbo presente, pasado o futuro. Es de andar. ¿Es presente? Pero es un presente continuo. Continuo, continuo, continuo. ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso necesitamos recordarlo y recordarlo y recordarlo. ¿Pero qué creen? Que los que no vinieron a este estudio se la van a perder. Esperemos que vean la lección, de verdad, porque es buenísimo esto. Digo con razón. Pero dejando de pensar en los hermanos que no vinieron, que eso es lo que normalmente hago, tengo que pensar en mí, ¿cómo ando yo? ¿Cómo ando yo? Hagamos un repaso. Vamos a ver 4 puntos en el 4, dice. 4a dice, ¿qué tenemos que conocer y practicar para que seamos llenos de la plenitud de Dios? Esta respuesta la vamos a encontrar en el verso 19. Luego, el 4b dice, ¿quién produce el amor en nosotros? La respuesta en el verso 17. La otra, 4c, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Cristo pueda hacerlo? Y la 4d, ¿qué necesitamos que Dios nos dé para hacer estos cambios en la vida? El verso 16. Vayamos a la primera. ¿Qué tenemos que conocer y practicar para que seamos llenos de la plenitud de Dios? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo? Con su micrófono, por favor, para que lo escuchen los hermanos. Acuérdense que hay alguien que nos está escuchando. Conocer el amor de Dios, hermano. Conocer el amor de Dios, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué respuesta pusieron? Rita, ten, por favor. Conocer el amor de Cristo y ser llenos de la plenitud de Dios. Bien. Leamos el versículo. ¿Y de conocer qué? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta. Tenemos que conocer el amor de Cristo. ¿Por qué necesitamos conocer el amor de Cristo? Porque si no lo conocemos, entonces no le estamos dando el valor que realmente se merece. Entonces, continuamos, la 4b. ¿Quién produce el amor en nosotros? Bueno, Cristo. Veamos qué dice el versículo. ¿Para que habite quién? Cristo. Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Sí? Entonces, ¿será que habita Cristo en tu corazón? ¿Sí? ¿Por qué decimos que sí habita Cristo en nuestro corazón? Somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, recuerden, ¿se acuerdan esa de porque escrito está? ¿Sí? Porque escrito está, que dice que cuando nosotros
aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo entra en nosotros y entonces además de que, bueno, vamos a recordar, Dios Padre, ¿qué fue lo que hizo? El Padre, ¿qué hizo? El número 1, eligió, ¿verdad? Dios Padre te eligió. Luego Dios Hijo Me salvó, me salvó. Y Dios Espíritu Santo me selló. no sé yo. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Dice Jesús, aquel que, dice, los padres, los que Dios me dio, nadie se los va a arrebatar de su mano. Y los que aparentemente fueron arrebatados de la mano de Jesús, pues es que nunca habían sido. ¿Sí? Seguimos. 4C. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Cristo pueda hacerlo? Aceptarlo como nuestro Salvador y ser capaces de comprenderlo, ¿verdad? Ser capaces de comprenderlo. 4D. ¿Qué necesitamos que Dios nos dé para hacer estos cambios en nuestra vida? Y aquí está la respuesta en el verso 16. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿sí? ¿Alguien más? Que nos fortalezca en lo íntimo del ser. Que nos fortalezca en lo íntimo de nuestro ser. Bien. Hermano Pedro. Lo mismo, ok. Vayamos al versículo, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? El ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En nuestro ser interior, por medio de su espíritu. ¿Sí? Bueno. Continuamos. Dice, algo para recordar. Dice que la manifestación más grande del poder de Dios hoy en día es ¿la qué? La transformación. ¿La transformación de quién? Del hombre y de la mujer. ¿Sí? Es bien importante. Miren, aquí voy a mencionar 5 puntos de la palabra forma. La palabra forma. Esto, si bien no es toda la verdad, es una gran parte de la verdad. Perdón. Cuando nosotros nacemos, ¿quiénes son los primeros que nos empiezan a formar? Nuestros padres, ¿verdad? La familia. Entonces, número 1, la familia nos forma. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Número 2, después de la familia, ¿a dónde nos envían? A la escuela, ¿verdad? Y entonces la familia nos forma. La escuela, ¿qué hace? No, las escuelas nos informan, porque nos meten información. ¿Sí? Nos informan, nos meten información. Después de eso, ¿qué sigue? Está la familia, la escuela. No, sigue la sociedad, los amigos, ¿eh? La sociedad. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Nos deforma. La familia nos forma, la escuela nos informa, la sociedad nos deforma. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué más nos da formación? Antes de eso, la religión. La religión nos reforma. La religión nos reforma. ¿Pero qué creen? La relación con Cristo nos transforma. ¿Sí? La familia, ¿qué hace? Nos forma. La escuela nos informa. La sociedad nos deforma. La religión nos reforma.
Y la relación con Cristo nos transforma. O sea, de eso de que no podemos, sí podemos. Ya dejemos ese vocabulario que es cuando éramos del mundo. En el mundo de verdad, o puedo o no puedo. Pero ¿qué crees? Si tú dices que crees, que puedes, puedes. Si tú dices que no puedes, pues no puedes. Pero esas son nuestras palabras. Pero nosotros ya sabemos que por nosotros mismos no podemos. Pero con Cristo todo es posible. Pero acordémonos, tampoco trata de poner a prueba a Dios, ¿verdad? Dice, yo puedo levantar un carro con una mano, ¿no? No, tampoco. O sea, dice, con Cristo todo es posible. Entonces, así es de que nosotros, cada vez que nosotros ¿cómo dice? Bueno, por ahí dicen, nos cachemos o nos demos cuenta que estamos hablando de una manera que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros mismos, bueno, no se den una cachetada, ¿verdad? Pero allá en México dice que es darse un zape, ¿no? No, pero sí tengamos conciencia de eso, ¿verdad? Estar presente. Cuando nos damos cuenta de que Cristo está en nosotros y lo pensamos mal, y ay caray, perdóname Dios mío. Dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Arrepentirnos, dice. ¿Qué has aprendido para tu vida personal en el día de hoy? Escucho comentarios. ¿Qué fue lo que aprendiste el día de hoy? Hermano Albino. ¿O no? Su micrófono. Oh. Ya no lo apague porque ahorita van a compartir todos. Ser obediente a la palabra del Señor. A ser obediente, muy bien, eso es lo que he aprendido. Pásenselo, hermana Isa, por favor, y luego se la pasamos así de a uno por uno. Obedecer más a Dios. Ser humilde. Ser humilde. El amor de Dios nos transforma. El amor de Dios nos transforma. Hermana Carmen, ¿qué has aprendido para tu vida personal? Que el amor de Dios nos transforma. El amor que nos transforma, bien. Se lo pasa por favor a Ivonne. Comprender aún más la profundidad del amor de Dios. Bien, comprender aún más. Pastor, no lo vamos a dejar afuera. Okay. Dice, ¿qué aprendiste de las relaciones entre los creyentes? ¿Qué aprendiste entre las relaciones entre los creyentes? Ok, acuérdense, ¿qué aprendiste más? Porque obviamente aquí ya todo es personal, estas preguntas son personales. ¿Qué aprendiste de las relaciones entre los creyentes? Amar más a mis hermanos. Amar más, esa es la respuesta. Ok, entonces amar más a nuestros hermanos. ¿Es posible o imposible? Es posible, ¿verdad? Siguiente, ¿qué aprendiste de tus propias oraciones? No sé si alguien respondió esa respuesta. Esa pregunta, perdón. Respondió esa respuesta. Es nada más para ver si estaban despiertos. Ya saben que me equivoqué. Sí, hermano. Estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios. Bien. Saber que Dios sí me escucha. Saber que Dios sí nos escucha, ¿verdad? Estar seguros completamente. La siguiente dice, ¿en qué aspecto de tu carácter necesitas que Dios muestre su poder transformador? Porque dice que Dios se perfecciona ¿en dónde? El poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? Si la quieres decir está bien, si no la quieres decir está bien, pero necesitas estar consciente de cuál es tu debilidad para que Dios te la cambie. Mi carácter. ¿Cuál carácter? El mal carácter, el carácter feo, ¿verdad? Sí, entonces Dios tiene la respuesta, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas. Para el hermano Albino, ¿qué Dios quiere, qué aspecto de su carácter quiere que Dios le cambie? O lo transforme, mejor dicho. Mis rebeliones. Sus rebeliones, muy bien. Les doy un secreto para hablar. Por ejemplo, cuando las rebeliones, ya no decir que son nuestras, decir las rebeliones. Porque si no, entonces, si son tuyas, soy tuyo. Dice, ¿cómo me voy a ir? Rita, ¿qué es lo que necesitas que Dios muestre su poder para transformarte? ¿Qué quisieras que Dios te transformara? Los malos pensamientos.
malos pensamientos. Hermano Pedro. Pues yo en todo. Necesita un body shop. Dice que- Conforme a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias por tu honestidad, hermano Pedro. Ya somos dos. Ivonne. En perdonar más fácil y más rápido. Perdonar más fácil y más rápido, bien. Ok, seguimos con la última, vamos a tomarnos un minuto más. Dice, para terminar, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder? ¿El de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Ah? A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tengo dos anuncios nada más para terminar. El primero dice que ya estamos aprendiendo de Pablo, ahora vamos a aprender del apóstol Pedro en la serie que Pastor Mario está llevando a cabo en el mes de octubre. Hoy el tema es Pedro y su caída, porque acuérdense que en la casa del jabonero el que no cae resbala, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro se cayó, pero ¿qué creen? Que Dios le tendió la mano para levantarlo. Entonces, ¿quieres que Dios te levante de tu caída? Bueno, pues no te pierdas, a las 11:30 estaremos con el pastor Mario, sabiendo cómo es que Pedro pudo lidiar con esta situación de su caída. Y por último, el mensaje dice, ¿crees que la unidad de la iglesia es imposible, posible, difícil o fácil? En todas vas a tener la razón. ¿Cuál crees? ¿Cuál eliges? Fácil y además posible. Es fácil y posible. Con Cristo es posible. Con Cristo es fácil. Porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. ¿Está apagado? ¿Le das? Ah, ya. Yo digo que en el amor de Cristo todo lo podemos, porque ¿quiénes somos nosotros para ver mal a alguien dentro de nuestra iglesia? Exacto, no somos nadie, pero vamos a ver lo siguiente. ¿Quieres saber cómo se hace esto? La forma más fácil de llegar a la unidad de la iglesia. ¿Sí? ¿Quieren saber? Bueno, no se pierdan el próximo domingo. Efesios 4 del 1 al 10. Ese va a ser nuestra base. Y recuerden, página 25 a la 27. Y ahora sí, con esto cerramos. Dice Efesios 4:13, lo leemos todos en voz alta y hasta que lo escuchen los hermanos allá en la... Póngale su micrófono, por favor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Con el favor de Dios, ¿verdad?